El actual ministro de Economía ha reconocido que Talara es un error. 1.334 millones de dólares fue el costo original. Hoy, sin contar intereses al país, es 7.682 millones de dólares. Pero Perú es una empresa quebrada, hay que hablar con toda claridad. Esto no se va a pagar. A raíz de mi entrevista el domingo último en edición especial con Alex Contreras, el actual ministro de Economía, en el cual finalmente alguien tuvo la hidalguía de reconocer que la refinería de Talara había sido un craso y monumental error, del cual estamos pagando las consecuencias todos los peruanos y las seguiremos pagando por años a venir. Quiero hacer hincapié en este comentario sobre el régimen económico de la Constitución del 93, la parte fundamental que ha permitido que esta Constitución sea la historia de éxito que ha sido a lo largo de las últimas 3 décadas, y el régimen económico fue fundamentalmente lo que permitió diferenciarla de la Constitución previa del 79, que había permitido el crecimiento elefantiósico desmedido de las empresas estatales. En el gobierno de Velasco se generaron casi 175, más o menos 175 empresas estatales que fueron todas un fiasco total, un fracaso rotundo. Y quiero hablar de esto porque el artículo 60 nos dice muy claramente: solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Pues bien, como les comentaba, el actual ministro de Economía ha reconocido que Talara es un error. Y yo quiero repasar algunas de las cifras que abordamos, porque el costo total ya es de 7.682 de la deuda que significa para el país la refinería de Talara. Escuchen esa cifra, es una cifra astronómica. Estamos hablando de que la última actualización del costo total de la refinería de Talara, el principal, sin contar ningún tipo de interés, desde luego, 5.300 millones para una empresa que el año 2021 dio 106.3 millones de dólares de utilidad neta. Adicional a esto, para llegar a los 7.682 que les estoy leyendo, en poco más de 9 meses, el MEF le ha otorgado poco más de 2.382 millones de dólares. Es evidente que esa deuda no se va a pagar. Y esto debe ilustrarnos de por qué el Estado falla inequívocamente, fracasa ahí donde mete la mano en el sector empresarial, porque no existe patrimonio que defender, no existen accionistas, no existe nadie que haya tomado un riesgo y que tenga la urgencia de que esa empresa le vaya bien. Es dinero de otros, es efímero, es intangible. Por eso es que los funcionarios también se vuelven más ineficientes, porque no tienen los mismos incentivos que tendrían en el sector privado para surgir, para dar un mejor servicio. No compiten, las pérdidas comienzan a ser cubiertas con dinero de todos nosotros, con dinero del fisco. Se apañan y comienza la operancia en la mediocridad y, lo que es infinitamente más serio, en la irrealidad, porque no se dan en un contexto de competencia como sería en el sector privado. Les hablaba de el gobierno de Velasco. Ese periodo, fundamentalmente el periodo del 68 al 79, dejó como resultado todo el proteccionismo que había, no solamente en las empresas, sino en el contexto que se daba, el proteccionismo, que después resultó en una disminución del PBI, la prohibición de importaciones, el control de precios, etcétera, etcétera, ¿no? 19.000 millones de dólares, más o menos 19.000 millones de dólares en pérdidas de todas las empresas estatales que fueron creadas en el gobierno del Velasco en el periodo del año 1968 al año 1979. Adicionalmente hay que considerar que todo esto, el gasto desmedido del aparato estatal, genera inflación. ¿Quién paga los platos rotos de la inflación? Los más pobres. Entonces tenemos que interiorizar, sobre todo los jóvenes que están por graduarse, que están estudiando, que están en sus primeros trabajos, que aún no han hecho por ahí empresa, tienen que entender, para que no les vendan cuentos, que el Estado es un pésimo empresario y que esa no es una de las razones por las cuales, si ustedes en algún momento se han plegado al grito de nueva constitución, deben apoyar eso. No necesitamos una nueva constitución. ¿Se necesitan enmiendas constitucionales? Seguramente que sí. Todas las constituciones las tienen. Pero no es un tema
de nuevas constituciones, porque ya tenemos 12. Y si la medición del éxito sea el cambio de constituciones, el Perú debería ser el país más exitoso del mundo. Es un tema de gestión pública adicionalmente el que tenemos en el Perú. Yo me acuerdo que en la campaña del 2021, cuando entrevisté a Pedro Castillo, él estaba con este discurso también de crear una aerolínea bandera, a lo cual yo le traje a colación el ejemplo de Aeroperú, que terminó quebrada también. Hacia los años 90, inicio de los años 90, fines de los 80 y de los 90, tenía una deuda de casi 200 millones de dólares. Quebró. Y fundamentalmente, todo esto que les estoy diciendo se ha vuelto para mí muy relevante a raíz de lo que les dije al inicio de este comentario. El reconocimiento finalmente de un ministro de que Talara ha sido un fallo monumental, una irresponsabilidad total que se inició en el gobierno de Humala. Nunca se debió hacer. 1.334 millones de dólares fue el costo original. Hoy lo que se debe, lo que está costándole, sin contar intereses, al país es 7.682 millones de dólares, y muy aparte de que está quebrada, porque Petroperú es una empresa quebrada, hay que hablar con toda claridad, esto no se va a pagar, esto lo vamos a apañar de a pocos. Y eso tiene que quedar como ejemplo de que ahí donde mete la mano el Estado en materia empresarial falla.